Bien, buenos días. El tema que vamos a ver hoy es hemorragia digestiva no varicial, que queda para otra clase por las características especiales que tiene la hemorragia originada en la hipertensión portal. Clásicamente la hemorragia digestiva se dividió en alta y baja, según que esté por encima o por debajo del ángulo de Treitz, que no es otra cosa que la unión de la cuarta porción del duodeno con el inicio del yeyuno. Lamentablemente los pacientes no vienen con cuadros claros que nos digan es alta, es baja, ni ellos lo pueden definir tampoco, razón por la cual es un esquema, una división útil para que nosotros entendamos, pero no es con los cuadros clínicos que viene el paciente a la consulta. El paciente viene con cuadros clínicos muy definidos. Viene con hematemesis, viene con melena, viene con hematoquesia o enterorragia, como se decía antes. Puede venir con proctorragia o puede venir con anemia consecuencia de un sangrado oculto no evidente. La proctorragia es el sangrado que se origina en el recto, habitualmente es materia fecal marrón con gotitas de sangre alrededor o las heces pintadas por fuera con sangre. No es una urgencia igual que la anemia por sangrado oculto y puede ser estudiado electivamente, razón por la cual ambos cuadros clínicos los vamos a dejar de lado en esta conferencia y vamos a hablar de hematemesis, melena y hematoquesia, que son cuadros graves que ponen en riesgo la vida del paciente si no se toman las medidas adecuadas de entrada. ¿Qué es la hematemesis? Hematemesis es cuando el paciente vomita sangre, que puede ser reciente, que es de color bien rojo, o semidigerida, que es de color negro cuando ya tiene un cierto número de horas en el estómago y no es sangrado inmediato previamente a la consulta. Siempre la hematemesis indica un sangrado por arriba del ángulo de Treitz, siempre es alto, nunca es bajo. Y en los libros figura diagnóstico diferencial con hemoptisis. En la realidad no lo vemos a este problema del diagnóstico diferencial, sino que por el contrario, la hemoptisis no es un vómito como la hematemesis, sino que es expectoración y tos acompañados de un sangrado en el esputo. Es tan diferente que en general no plantea ningún tipo de problema diagnóstico. Vamos a suponer que nos consulta un paciente varón, joven, 38 años, sano, ningún antecedente de importancia y nos dice, hace 3 horas tuve un vómito de sangre roja, moderada cantidad, nada más desde allí, no tengo ningún síntoma, está compensado en su frecuencia cardíaca, tensión arterial, lo acostamos y lo levantamos rápidamente, le tomamos la presión y no cae desmesuradamente, o sea, el individuo está muy bien. ¿Qué haría usted? ¿Le pediría un laboratorio? ¿Le haría una endoscopía? Dígale que programadamente pida un turno y la haga. ¿Le pedimos una endoscopía de urgencia en 12-24 horas? ¿Le indicamos empíricamente un tratamiento para las causas más frecuentes de úlcera o gastritis? ¿Le solicitamos internación ya? ¿O lo citamos para control en 12 o 24 horas? Yo le pido que piense, que analice, que no pase la diapo y que diga qué haría realmente usted. Porque la respuesta es una sola. Y la respuesta es, le solicitamos que se interne de manera urgente.
Todo lo demás, laboratorio, endoscopía, tratamiento, se va a hacer durante la internación. Pero este no es un individuo que pueda permanecer tanto en la hematemesis, en la melena o la hematoquesia, en los tres indistintamente. El individuo debe estar internado porque no tenemos manera de saber si va a volver a sangrar y se nos va a descompensar afuera de una institución. El sangrado continuo se manifiesta sí o sí porque la sangre es irritante. En el estómago provoca vómitos, en el colon provoca diarrea. Entonces no se puede ocultar un sangrado. Si el paciente no volvió a tener ni hematemesis, ni melena, ni hematoquesia, no está sangrando, pero no sabemos qué va a pasar dentro de 2 o 3 horas. La melena son heces negras, pegajosas, cuesta mucho limpiarlo. El negro es un negro alquitrán, se pegotean en el ano y tienen un olor muy típico, muy característico, que la gente que entiende lo denomina olor a huevo podrido. Tan es así que cuando la sala de clínica del Hospital Centenario había 24 camas, 12 de cada lado, y uno transitaba por un pasillo central, el jefe de clínica pasaba por una cama y decía: ahí hay una melena, por el olor que emanaba. O sea, es muy típico y muy característico. Para que haya melena se necesita un cierto volumen de sangre, por lo menos 100 mililitros, porque si hay menos, no se visualiza melena, sino que se ve como sangre sino que se manifiesta como sangre oculta y anemia. Y necesita que no sea tan abundante, porque si es más abundante que un cierto volumen, provoca hematoquesia, porque la sangre adentro del intestino acelera el tránsito intestinal. Entonces es mucho menos grave que la hematoquesia, pero lo suficiente como para que también lo internemos. Y esto es, la melena, la degradación de la sangre por las bacterias del colon. La causa puede ser alta o baja, pero en la gran mayoría de las melenas sangra de arriba del ángulo de Treitz. O sea, es causa alta, pero ojo, puede ser baja no más allá del transverso, porque más allá no tiene tiempo material para semidigerirse, degradarse y transformar la sangre en materia fecal melénica. Y por último, la hematoquesia, que es la eliminación de sangre roja por el ano. En la definición, por supuesto, que entra también la proctorragia, que son gotitas alrededor de la materia fecal. Pero este es un sangrado muy particular que sabemos que viene cerca del ano y puede ser un pólipo y demás, pero en general es por hemorroides. En cambio, en la hematoquesia el individuo tiene ganas de hacer caca y va sangre, un chorro de sangre que en general es roja o puede ser un poco más oscura si tiene un tiempo más largo, pero sin dolor, sin nada, tiene una deposición de sangre. Y al revés de la melena, en general es de origen bajo, pero puede ser alto en el 10 o 15% de los casos. Puede ser alto cuando hay un sangrado muy importante, entonces la gran cantidad de sangre irritando promueve el tránsito intestinal, lo acelera, o también puede ser que haya alguna circunstancia favorecedora, por ejemplo un bypass quirúrgico que haga pasar de largo a la sangre y los tiempos de tránsito se aceleran. Pero si el individuo no tiene ningún factor importante, si es de origen alto, es muy grave y urgente. Las causas de hemorragia digestiva alta más frecuentes son la úlcera péptica, gastroduodenal, la gastritis erosiva, y las varices esofágicas y el Mallory Weiss. Esta en general es más o menos la frecuencia, peleando cabeza a cabeza el primer puesto, la úlcera y la gastritis, lejos las varices esofágicas y más lejos aún el Mallory Weiss. Entonces, la hemorragia digestiva alta puede ser clínicamente manifiesta por una hematemesis, que es indudable que es alta, una melena, que en general está indicando que es alta pero puede ser baja, y una hematoquesia
que en general está indicando que el sangrado es bajo, pero puede ser alto. Mientras que la hemorragia digestiva baja solo puede dar o melena o hematoquesia. Si un paciente tiene hematoquesia y el origen es alto, en general es la úlcera duodenal, sobre todo la úlcera de cara posterior del bulbo duodenal, que erosiona la arteria gastroduodenal y da un sangrado grave. Los pacientes que sangran del tubo superior tienen mayor número de transfusiones, mayor tasa de cirugía y una mortalidad mucho mayor que los que tienen melena, o sea, es algo grave. ¿Qué hacer con el paciente con hemorragia digestiva alta o baja? Con hemorragia digestiva se lo interna. Se realiza en primer lugar la colocación de una vía periférica central o periférica gruesa como una boca, que nos permita recuperar rápidamente la volemia del paciente si se nos choca. Se le hace una correcta anamnesis, sobre todo si existen factores de riesgo como ingesta de antiinflamatorios, sobre todo si hay antecedentes de patologías que puedan sangrar potencialmente. Entonces se lo interroga bien y se le realiza un muy buen examen físico, buscando si está chocado, si tiene signos de anemia, buscando si tiene estigmas que puedan indicar enfermedades que tengan tendencia a sangrar, y se lo valora muy bien hemodinámicamente para evaluar que no esté chocado. La sonda nasogástrica la discutimos enseguida. Se le pide rutina en un laboratorio de rutina y coagulación. El hematocrito no nos indica nada si sangró recién, porque tarda hasta 24 horas en hemodiluirse, o sea, a las 24 horas recién vamos a saber cuál fue la consecuencia del descenso real en el hematocrito. Entonces la pregunta es, ¿para qué le pedimos entonces un hemograma al inicio? Para saber de dónde partimos, porque este individuo puede estar anémico por sangrados previos, y si un individuo viene anémico en el laboratorio inmediato al cuadro clínico de sangrado y el hematocrito está bajo, agarrate Catalina, porque en muy poco tiempo se puede chocar. Entonces el laboratorio sirve para tener la base de donde partimos, y estudios de coagulación para descartar cualquier patología que pueda favorecer el sangrado. Y apenas entra un paciente con sangrado, se lo tipifica grupo y factor RH y se avisa a hemoterapia que puede haber necesidad en un lapso próximo, más o menos inmediato según el cuadro, de una transfusión. Pero al entrar tenemos que poner en marcha todo este mecanismo. La sonda nasogástrica es discutida, hay quienes la usan y quienes no. Si viene contenido gástrico claro, puede ser que no sangre, o puede ser que sangre del duodeno y un espasmo pilórico impida el reflujo, entonces no descarta una lesión postpilórica. Pero si refluye bilis, quiere decir que el píloro no está cerrado y que el sangrado no es alto. Se dice que se puede realizar lavados de la cavidad gástrica para hacer más visible, o sea, para poder ver mejor en la endoscopía. En la práctica el lavado no resulta en limpieza gástrica, entonces no está mal hacerla, no está mal no hacerla. Hay gente que lo hace y está bien, y hay gente que no y también está bien. Ojo nomás si el paciente tiene hipertensión portal, porque puede haber varices importantes y pasar una sonda a ciegas puede lastimar las varices. Sí es muy importante la endoscopía precoz, porque mejora mucho los resultados, disminuye o optimiza la utilización de recursos y el número de transfusiones, disminuye el número de días de internación y desde ya los costos. La endoscopía conlleva la posibilidad, por supuesto, en la hemorragia digestiva alta, de si encontramos una lesión localizada, por ejemplo una úlcera duodenal, hacerle tratamiento endoscópico, que son múltiples y varios, que no los vamos a analizar ahora porque es resorte del gastroenterólogo, pero que es importante saber que en la úlcera se puede hacer una inyección con un simple catéter de alguna sustancia como el AET, que es esclerosante, y frenar con el AET y adrenalina diluida previa
el sangrado de la úlcera y lo podemos sellar incluso a la lesión para que no sangre más. Se puede intentar 2 veces un tratamiento endoscópico, pero si fracasa 2 veces hay que considerar otras opciones terapéuticas. Y la otra cosa que es muy importante es que si tenemos una úlcera duodenal de cara posterior del duodeno, que muy probablemente erosione la gastroduodenal y que en la endoscopía sangra en chorro, no perdamos tiempo con la endoscopía y nos vayamos directamente a cirugía o alguna alternativa. Ustedes como clínicos van a ver muchos pacientes, sobre todo adultos mayores, tomadores crónicos de antiinflamatorios, y si le hacemos endoscopía, hay un trabajo que le hizo endoscopía a pacientes tomadores crónicos, encontró que 50% tenían erosiones gástricas, 15 al 30% de los pacientes tenían úlceras, aunque no tenían síntomas ni sangrado, y 3 o 4% solamente presentaban síntomas. Y el 1,5% desarrollaban complicaciones graves. Fíjense las cifras en pacientes en un grupo poblacional como es el adulto mayor, altamente tomador de antiinflamatorios de manera crónica. 1,5% complicaciones graves. Entonces, tener en cuenta que los antiinflamatorios se encuentran asociados a un mayor riesgo de úlcera gástrica y de sangrado. La ulceración es más frecuente al principio del tratamiento, en el primer mes, pero se puede ver en cualquier momento, incluso años después de tomarlo, cuando algún otro factor por ahí colabora con el DAINE para tener un agravamiento de la situación y el sangrado. Y desde ya, a mayor dosis de antiinflamatorios, mayor riesgo de tener lesiones erosivas. Y tener en cuenta que los pacientes que presentan hemorragia digestiva, si se puede, tienen que dejar de tomar antiinflamatorios. El lansoprazol es una buena alternativa, muy protectora, pero no asegura el 100% de éxitos. Y hay que balancear en cada caso si se suspenden o se siguen y qué riesgo se corre. La otra cosa es que se habla de usarlo no por boca, sino inyectable. Tengan en cuenta que el antiinflamatorio tiene un doble efecto, un efecto directo por contacto, que lo evitamos con la vía intramuscular, pero también tiene un efecto sistémico con alteración de las prostaglandinas por circulación vascular. Esto no se evita con una intramuscular, y en el caso de hemorragia grave por antiinflamatorios, el 10 al 15% son por antiinflamatorios que se administraron por vía parenteral, razón por la cual no justifica que dejen de tomar vía oral para hacer por vía intramuscular, y analizar en cada caso si se sigue o se deja, y si se sigue que sea por vía oral, pero no le den intramuscular. La gastritis erosiva aguda hemorrágica son múltiples puntos petequiales de erosiones rojas y negras. Las lesiones que se relacionan al estrés físico, no estrés nervioso, o sea, de la parte psicológica, sino estrés físico. Por ejemplo, las personas en terapia se localizan en techo gástrico, y las asociadas a los antiinflamatorios no esteroides son más evidentes en el antro gástrico. Repito lo que dije antes, 48 horas el 50% desaparece y la histología no muestra nada importante. Y el Mallory-Weiss es la úlcera que se produce en la unión esófago-gástrico, es una rasgadura longitudinal que puede abarcar la vertiente gástrica o esofágica del cardias. Generalmente hay una hernia asociada y se presenta más en individuos jóvenes mientras hay episodios de vómitos. Ahora, el punto es por qué vomita, y cuando ustedes entienden la fisiopatología de algo, muchas veces tiene consecuencias prácticas con respecto a la conducta.
Todas las hemorragias digestivas, menos el Mallory, vomitan porque hay sangre adentro del tubo digestivo. Dijimos que la sangre es irritante en el estómago, provoca el vómito. Entonces el vómito, como es porque hay sangre, de entrada es con sangre. El Mallory no vomita porque hay sangre, sino que sangra porque hay vómitos. ¿Y por qué se produce? Porque el paciente hace todo el esfuerzo del vómito, pero no relaja el esfínter esofágico inferior. Entonces es un vómito frustrado, con una gran presión que hace el estómago contra su techo. Entonces, ¿eso cómo se llama? Se llama arcada, cuando uno hace como que va a vomitar y no puede vomitar. Si la arcada es muy violenta, rompemos el cardias, provocamos el Mallory. Y podemos tener una arcada de entrada, pero en general la arcada se produce después de vomitar. Por lo tanto, estos pacientes tienen el vómito o vómitos iniciales de color claro, sin sangre, con líquido gástrico o contenido alimentario, pero no hay sangre. Y después de varias arcadas o una arcada, en el medio del episodio de vómitos, empiezan a tener vómitos con sangre. Es el único que pasa esta situación, que los primeros vómitos son claros y después hay sangre. Entonces clínicamente podemos afirmar que tiene un Mallory. Y como tiene buena evolución, en alguna ocasión podemos tomarnos con más calma el cuadro y hasta no hacerle endoscopía. Y los desgarros curan muy rápidamente en 2-3 días. Cuando fracasa la terapia endoscópica inicial, luego de 2 intentos, considerar cirugía. También cuando sigue sangrando con un shock asociado y la hemorragia continúa y el paciente se nos va chocando y lo corremos de atrás, o cuando no se choca pero necesita más a 3 unidades de sangre por día, o sea la hemorragia continúa, considerar cirugía. Considerarla de entrada en una úlcera de cara posterior de bulbo duodenal. La hemorragia digestiva baja, dijimos que no tiene hematemesis, pero puede ser melena. En general viene de arriba, y la hematoquesia en general viene abajo del árgulo de Treitz, pero puede ser de arriba. Recordar que las lesiones de colon izquierdo no dan melena y que un sangrado bajo con hematoquesia es más grave que la melena. Perdón. Las lesiones de colon derecho pueden dar melena, y considerar que el tubo digestivo superior, salvo que nosotros estemos convencidos que viene de abajo, puede ser o debe ser estudiado en primer lugar, porque si el sangrado por la cola es de origen alto, es mucho más grave que si es de origen bajo y no podemos dejarlo pasar. Entonces la gravedad y no la frecuencia es lo que tiene incidencia en la conducta para estudiar estos pacientes. Las causas más frecuentes en el adulto mayor, que son los que más tienen hematoquesia, son los divertículos y en menor medida las ectasias vasculares de colon derecho, que aparecen con la edad. Hay gente que si está convencido que es una hemorragia diverticular, le hace la colonoscopía, y hay gente que si está convencido que es una hemorragia diverticular, no le hace la colonoscopía porque no le cambia conducta. Estos son pacientes que sangran con un chorro de sangre y paran. A las 3 o 4 horas repiten y paran, y hacen 2, 3, 4 repeticiones y paran espontáneamente en su mayoría. Entonces, en base a la experiencia, un gastroenterólogo o un cirujano puede tomarse la libertad de esperarlo para no hacerle un estudio invasivo en un individuo adulto mayor con comorbilidades, y entonces de esa manera no agredirlo y esperar a que pare. Es una conducta que hay que tener espaldas para realizarla y tener mucha experiencia. Si el sangrado no cede, se le puede pedir una arteriografía. El problema con la arteriografía es que uno la pide y se tarda 3 o 4 horas en armar el servicio, que vengan los hemodinamistas, y como esto sangra y para, lo más probable es que sea un sangrado. Cuando le hacen la arteriografía no se ve ninguna lesión.
La otra utilidad de la arteriografía es la embolia de la arteria gastroduodenal con algún producto que provoque un stop del sangrado duodenal y evitamos una cirugía. Y el centellograma es para los estudios de sangrado crónico, sangre oculta, pero no es de gran utilidad en los cuadros que estamos viendo en este momento. Si ustedes hoy se van de esta charla con 3 o 4 ideas fundamentales, como lo son, por ejemplo, que a estos pacientes en cualquiera de los 3 cuadros clínicos, hematemesis, melena o hematoquesia, se los interna sí o sí, se los tipifica de entrada, se le pone una vía gruesa para restituir la volemia y se los revisa y se controla y se pide laboratorio, que es muy importante tener en cuenta de dónde viene el sangrado según la clínica y las conductas que tomen a partir de esto redunden en beneficio de su accionar y en beneficio de los pacientes. Creo que el objetivo está cumplido. Me despido con una frase del doctor Osvaldo Fustinoni, que fue un docente de alma, hasta sus 91 años enseñó medicina y decía que hay 2 cualidades que el médico no puede dejar de tener: esperanza y paciencia, que la paciencia es lo único que lo va a llevar a un conocimiento verdadero de su enfermo y que la esperanza es lo único que cuando no tenemos otra cosa lo ayuda a triunfar sobre la angustia de la muerte. Les doy las gracias por su atención y les dejo mi mail por cualquier consulta que puedan necesitar. Muchas gracias.